Qué bueno. Muy bien. Hoy quiero concluir lo que hemos venido mirando o hablando todo este tiempo, toda esta semana. Estamos hablando del poder de la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que reciben el devocional, ¿no? Habrán visto, hemos estado hablando del poder de la palabra de Dios. Cuán poderosa es esa palabra. Hemos visto algunos puntos. El primero, tomar posesión de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Aferrarnos. Santiago 1, 22, 25 dice, nos habla de que no solamente hay que ser oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas puntos importantes para nuestras vidas como hijos de Dios, ¿no? Como discípulos de Cristo, es tomar posesión de esa palabra. Lo que ella dice es verdad. Si Jesús dice en su palabra que somos sus hijos, ¿a quién vamos a hacerle caso? ¿A Jesús, que es Dios? Y dice que somos hijos de Dios al haberlo aceptado a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿o a lo que dicen los demás? Es tomar posesión de esa palabra, ¿no? Aferrarnos a ella, no solamente ser oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Segundo punto, hablábamos de no permitir que esa palabra se torne infructuosa. ¿Qué quiere decir? Que no produzca fruto. ¿Y cuándo la palabra de Dios nos produce fruto en nuestras vidas? Allí lo vimos en Marcos 4:9. Y lo podés poner ahí, Lili. Miren lo que dice Marcos 4:9. En cuanto, ¿qué es lo que llega a ser infructuosa la palabra de Dios? Cuando realmente ahogamos la palabra de Dios con otras ideas, con otras inquietudes, y no nos aferramos a ella, ¿no? Entonces, eso hace que la palabra de Dios se ponga infructuosa, no produzca el fruto para la cual ha sido enviada. No le prestamos la debida atención, simplemente la oímos y no le prestamos la atención necesaria, no nos aferramos a ella. Eso hace que la palabra de Dios se torne infructuosa. Por eso decía el segundo punto, no permitir que nuestras ansiedades o nuestras circunstancias ahoguen esa palabra que hemos recibido de parte de Dios. El otro punto es tener en cuenta que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es eficaz. Dice Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es eficaz, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella nos marca y nos revela realmente quiénes somos, dónde estamos parados, cuál es nuestra situación, porque penetra en nuestras vidas. ¿No le ha pasado que leyendo la palabra de Dios por ahí está, wow, dice, esto me está pasando a mí? ¿Qué casualidad? No, casualidad no, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, está penetrando tu alma, tu ser, te está mostrando, ¿no? Qué bueno saber entonces que estos 3 puntos importantes como cristianos, como hijos de Dios debemos hacer, ¿no? La palabra de Dios es poderosa, es verdad, pero debemos tomar posesión de ella. Debemos posicionarnos de la palabra de Dios, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Segundo punto, no permitir que las circunstancias tornen la palabra de Dios infructuosa, no permitirle que nuestras circunstancias, nuestros anhelos, nuestras ansiedades hagan que la palabra de Dios no produzca el fruto para los cuales ha sido enviado. El otro es saber que la palabra de Dios es eficaz, porque ella es cortante, más cortante que espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, en nuestros corazones. Entonces, teniendo presente estas cosas que hasta aquí hemos visto en esta semana,
teniendo presente esto, podríamos decir una pregunta, ¿podríamos decir entonces que la palabra de Dios es suficiente? Amén. La palabra de Dios es suficiente. Hoy en día tenemos acceso a toda clase de información, ¿sí o no? Uno va a la internet y tiene acceso a toda clase de información. Tiene acceso a todo, ¿no? Entonces, tenemos todos los medios para adquirir conocimiento a través de la internet. Pero ¿saben qué? Muchas veces veo que mezclan las verdades de Dios con ideas seculares, ideas que no son de parte de Dios, ¿no? Y eso, un poquito por acá, y algunos agarran un poquito por acá, otro por allá, otro por allá, y ¿saben qué surge todo eso? Un Frankenstein. ¿Sí o no? ¿Saben qué es Frankenstein, no? Ese hombrecito que lo formaron de distintas partes del cuerpo, ¿no? Ese es Frankenstein. Entonces, y eso lo llamamos a nivel cristiano una herejía. Agarramos un poquito de acá, otro poquito de allá, otro de allá, otro de allá, y producimos una herejía. El ser humano tiene curiosidad natural. Por naturaleza somos curiosos. ¿Quién no es curioso? Somos curiosos. Nos gusta saber el porqué de todas las cosas, ¿sí o no? Somos curiosos por naturaleza. Por eso es que el ser humano cada vez va avanzando cada vez más por su curiosidad. Y va investigando y va creciendo su intelecto. Pero muchos buscan a través de la ciencia y los historiadores, ¿no? Conocer más de lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Esa búsqueda por conocimiento muchas veces acaba desviando de la verdad a muchos. Esta búsqueda de conocimiento, saber más de lo que la palabra de Dios dice, los lleva a desviarse inclusive de su fe, como vamos a leer más adelante. A desviarse de su fe. Yo cuando tenía 17, 16 años, tengo un amigo que tengo que verlo en esta semana, que desgraciadamente hace mucho que no lo vemos, es como todo hermano, se llama Ignacio, así lo conoce, ¿no? Ya éramos chicos, íbamos a la iglesia y nos propusimos entre los dos sacar fecha, día y hora exacta que nació Jesucristo. Nos metimos allí una tarde por Vinó, ¿no? Y él vivía por ahí cerca. Y nos fuimos a la casa de él, en una red de jóvenes, nos fuimos y empezamos con la Biblia, sacamos manuales, un compendio, nos propusimos sacar la fecha y buscar, Y así amanecimos, nos leímos toda la vida y por haber, en aquel tiempo no había internet, imagínense, pila de libros, buscando. Hasta que en un momento algo sucedió. Encontramos en la Biblia Deuteronomio 29:29 y leímos. ¿Querés poner Deuteronomio 29:29, Lili? Ahí. Yo acá porque allá no alcanzó. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, o sea, a Dios, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya había amanecido. Y en un momento dicen así, para eso tanto Señor, ¿por qué no me enseñaste antes esto? Estábamos con un sueño ahí con los ojos así. Pues aquí busquen. Amanecimos. Pero también nos ayudó porque nos mostraron la palabra muchas otras cosas. Pero hasta que Dios nos puso ese pasaje. Muchas veces queremos buscar más profundamente conocimiento por puro conocimiento. Y entonces la palabra de Dios nos enseña allí, ¿no?, que las cosas secretas no son para nosotros. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando vino? ¿Se acuerdan que Jesús resucitó? Allí resucitó, ya había hecho unas cuantas apariciones por aquí.
los juntó a todos en un lugar y uno de los discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo va a ser este tiempo? Y el Señor dice, mira, no les toca a ustedes saber esas cosas, solamente mi Padre Celestial lo sabe. Preocupen de hacer lo que, de alguna forma le quiso decir, preocupen de hacer lo que ya saben. Esto, no se preocupen. ¿Cuántas veces habrás leído o habrás escuchado justamente estas cosas, ¿no? Por ahí salía, ahora no, por lo menos ahora no veo tanto eso, ¿no? Pero hace unos años atrás, tiempo atrás, cuando yo era más joven, por ahí salían aquellos y decía, bueno, el Señor viene tal y tal fecha. ¿Se acuerdan? Salía algún erudito, algún pastor que Dios le reveló, ¿saben qué? Dios nos revela más. La revelación de Dios está acá. No hay más nada, otra cosa revelada que no está acá. ¿Sí? Entonces, el Señor me reveló y ¡guau! Y ahí íbamos todos, ¿viste? Y ahí y llegaba la fecha, no, era una equivocación de cálculo. Así pasaba. Nos olvidamos que los secretos le pertenecen a Dios. Miren lo que dice Deuteronomio. No, perdón, Timoteo, Deuteronomio lo leímos, ¿no? Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, 20 y 21. Porque en esa búsqueda de conocimiento, ¿no? Muchos se acaban desviando de la verdad. Y ni siquiera se dan cuenta de eso. Porque ¿sabes cómo uno se va desviando de un poquito? No es que hace una curva, va así y hace plan. No. Se va desviando de poquito. De a poquito, porque cuando se da cuenta, en vez de salir allá, en vez de salir cansada, sale a luchar. ¿Por qué? Nos vamos desviando de poquito. Recién encontraste en 1 Timoteo 6, 20 y 21, podés leerlos por acá. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Si alguno, por abrazarla, se ha desviado de la fe, que la gracia sea con usted. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo, evita, de abrevio, ¿no? Evita las discusiones necias, ¿no? Evita las discusiones necias y mundanas y argumentos de ciencia falsa. Algunos, ya en aquel tiempo, Pablo les advertía a Timoteo, ya en aquel tiempo, algunos, ¿no? Por abrazarla, se han apartado de la fe. Por algunos, por abrazarla, ¿no? Un poquito de acá, o un poquito de allá, y por abrazar esas verdades, se estaban desviando de la fe. Salmo 119, 5 dice, tu palabra es lumbrera a mis pies y tu luz en mi camino. La palabra de Dios es la que nos marca el camino, nos trae luz, ¿no? A cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debe ser nuestras vidas. La suficiencia de la palabra se apoya en el versículo de 2 Timoteo, ¿no? Tienen sus hojitas ustedes aquí, 3, 16, 17, que dice así: toda escritura es que es inspirada por Dios. Toda. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Los 63 libros que tiene la Biblia fueron inspirados por Dios. Todas las escrituras inspiradas por Dios. ¿Para qué? Porque ella es útil para enseñar y redarguir y corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que nos prepara para buena obra? ¿Mucha teología? ¿Mucha homilética? ¿Mucha escatología? No. Está muy bueno todo eso. No lo rechazo. Es más, lo he estudiado, en el seminario lo hemos estudiado. No lo rechazo. Pero lo que nos prepara para ser
un hombre con propósito, una mujer con propósito, es la palabra de Dios. Ella es la que es útil. Ella es la que nos enseña. Así también podemos encontrar en otro versículo, como Salmo 19, 7 y Judas 3, ¿no? Pero fíjense cuán importante es conocer la palabra de Dios. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Hechos, capítulo 17. Algo que nosotros debemos aprender. Hechos 17, del 10 en adelante, hasta el 11 vamos a leer, del 10 al 11. Miren lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Anteriormente habla que estuvieron ahí con los de Tesalónica, estuvieron hablando, ¿no? Y hubo algunos problemas. Entonces se lo mandaron a Pablo y a Silas para otro lado, a Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, la palabra que Pablo les hablaba, la palabra que Pablo les enseñaba, ¿cómo la recibieron? Con solicitud. Se abrazaron a ella. Dijeron, wow, está bueno lo que este Pablo está diciendo. Y se abrazaron a ella. Pero ¿saben qué? No se quedaron con eso. Sigue diciendo el versículo. Escudriñando cada día las Escrituras y ver si estas cosas eran así. Escucharon a Pablo, se abrazaron a eso, pero no se quedaron con eso. Dijeron, vamos a escudriñar las Escrituras para ver si lo que este dice es verdad. Y cuando habla de escudriñar las Escrituras, porque Pablo estaba hablando de Jesús, no estaba el Nuevo Testamento escrito todavía, no estaba el Nuevo Testamento. Entonces, estos nobles, ¿qué hicieron? Fueron a las Escrituras, al Antiguo Testamento, e indagaron, wow, este Pablo está hablando de Jesús, este Pablo está hablando del Mesías, a ver, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Fueron allí, indagaron, ¿no? Indagaron, escudriñaron, dice. Un día, ¿qué dice el versículo ahí? Cada día. Cada día. O sea, todos los días empezaron a escudriñar esa palabra, para la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, para ver lo que Pablo decía, y la verdad. Qué bueno ser una enseñanza para nosotros. No todo lo que el pastor dice es ley. Todo lo que el pastor dice tiene que estar avalado por lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que el pastor, su pastor o cualquier pastor diga, tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Es por eso que debemos, a ver qué dice, estuvo bueno lo que el pastor enseñó, pero vamos a ver lo que dice las Escrituras. Escudriñar cada día lo que ellas dicen. Y ellas van a dar la veracidad de la palabra de Dios. A veces nos encontramos atrapados, dicen sus hojitas, en búsqueda de respuesta para todos. Pero Dios en su palabra nos recuerda que hay cosas que solo Dios conoce. Y es lo que decíamos recién, ¿no? Deuteronomio 29. En lugar de frustrarnos por lo desconocido, podemos encontrar paz en lo que Él ya nos ha revelado. En lugar de frustrarnos en lo que no conocemos, aferrémonos a lo que conocemos. Dice, allí le puso una frase, dice, nunca temas confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Porque si te aferras a la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer cómo es Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa para nosotros? ¿Cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas? Y según la palabra de Dios, ¿cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Son planes de qué? De bien y no de mal. Entonces, cuando conocemos a Dios, conocemos realmente sus planes, no vamos a temer al futuro.
Porque los planes de Dios para vos, para mí, para cada uno de nosotros, no son planes de mal, son planes de bien, y de prosperidad y de bienestar para cada uno de nosotros. Hay tal importancia de reconocer la palabra de Dios como eficaz, de aferrarnos a la palabra de Dios y no permitir que las circunstancias la tornen infructuosa. Nuestros anhelos, nuestros deseos. Porque a veces deseamos no lo que papá quiere, ¿sí o no? ¿Cuántos somos papá acá, no? ¿Cuántas veces nuestros hijos desean? Yo ya tengo grandes, ahora tengo nietos. Pero aún mis hijos grandes a veces desean cosas que Dios no les está importando. No porque no lo amen, sino porque todavía no tienen para poder recibir eso. Y así con los más chiquitos, así con mis nietos. Bueno, ¿me puedes prestar? Yo tengo máquinas, ¿no?, que uso para mi trabajo, así en casa. ¿Y me puedes prestar otra máquina? No, esa todavía no la puedes usar. Le digo a Valentín, tiene chiquitín, 10 años. 10 años, Valentín. Tengo una engrampadora que es eléctrica. Bueno, ¿qué usas? No, todavía no. Ya vas a usar. ¿Y por qué Dante? Porque Dante es más grande. Vos vas a su tiempo, vas a usar. Entonces, así es Dios con nosotros. Confiemos, no temamos en confiar en un futuro no conocido, en un Dios a quien conocemos a través de su palabra. No se trata de entenderlo todo. La vida cristiana no se trata de entenderlo todo. No se trata de entenderlo, sino de confiar y dejar que su sabiduría guíe nuestras vidas. Siempre dije, yo desde chico aprendí, más allá de entenderlo todo, Dios me ha enseñado a obedecer lo que sí te entiendo. ¿Se entiende? Porque a veces queremos entender todo, pero no confiamos en lo que ya conocemos. Entonces empecé a confiar en lo que ya conozco, en lo que ya sé. Después de aquí en más, si Dios quiere, va a ir trayendo, no revelación, luz a otras verdades, otras revelaciones que Dios ya tiene en su palabra para nosotros. No se trata de entenderlo todo, sino de confiar y dejar que su sabiduría, la sabiduría de la palabra de Dios, nos guíe en nuestros caminos. Solo así nos mantendremos enfocados en vivir conforme a la palabra de Dios. Y al hacerlo encontraremos el propósito y la claridad que muchos anhelan. A través de aferrarnos a la palabra de Dios vamos a encontrar el propósito y la claridad y el porqué de nuestras vidas. Muchos andan por la vida sin propósito, sin saber por qué existen, el por qué viven. En la palabra de Dios vamos a encontrar que tenemos un propósito en esta tierra. Nadie nace de balde por nacer. Nace con un propósito designado de parte de Dios. Vos no estás acá por casualidad. Has venido con un propósito de parte de Dios, y ese propósito es que entienda que la palabra de Dios en esta mañana te dice que tiene poder. El propósito de Dios para tu vida en esta mañana es saber que esa palabra de Dios que tiene poder debemos aferrarnos a ella, abrazarnos de ella, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Esa palabra también nos enseña que tenemos que ser rascar nuestras circunstancias y permitir que la palabra de Dios produzca el fruto para lo cual ha sido enviada. Y reconocer que la palabra de Dios es eficaz. Dios no miente, Dios es veraz. Si Dios te dice que sos su hijo, sos sus hijos. Si Dios te ha dicho que sos salvo, sos salvo. Si Dios te dice que si pecaste y confesás tus pecados, ¿eres qué? Fiel y justo para perdonarlo, ¿sí o no? Y si Dios nos dice, ¿quién soy yo para contradecirlo? ¿Quién es el otro para contradecirlo? No es más que Dios. Dios es veraz. Y para ir terminando, ahí les puse una frase de una mujer que cuando era chico me comí casi todos los libros que ella escribió.
de una mujer que ayudó a los judíos en el Holocausto. Y dice así: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y aplica, y que apliques a tu vida. No te preocupes por lo que no entiendes en la Biblia. Yo mucho no entiendo. Hay cosas que todavía siempre digo: Señor, cuando esté en tu presencia te voy a llevar algunos pasajes que me los explique, porque por favor también no le encuentro la vuelta. No es cuestión de conocerlo todo. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas a tu vida. Creo que algo que todos entendemos en esta mañana, todos, es saber que Dios nos ama. ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? Dios te amó. Entonces ya está. ¿Qué más entendimiento que eso? Dios me amó tal cual como soy, pecador, estando apartado de Él. Dios me perdonó, me dio el privilegio de ser su hijo. ¿Qué más que eso? Mi querido hermano, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es eficaz. Aferrémonos a ella. Sepamos que realmente es eficaz, y lo que la palabra de Dios dice sucede. Dice, la misma palabra es: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y para terminar, es mi oración que cada uno de nosotros, pueda experimentar esa transformación que solamente la palabra de Dios hace. Es mi oración que cada uno de nosotros, al enfrentarse a la palabra de Dios, les pueda permitir producir esa transformación que solo ella puede hacer. Que en esta semana que comenzamos, en este penúltimo mes que estamos transitando de este 2025, aferrémonos a la palabra de Dios. No permitamos que las circunstancias, cualquiera sea esta, cualquiera sea. Hablábamos el día de ayer en el desayuno con los varones, hablábamos de las tormentas que hay en la vida, las temporadas de tormenta. ¿Y qué hacer ante esta temporada de tormenta? A veces somos vapuleados con temporada de tormenta. Temporadas donde nuestra economía son sacudidas. Temporadas donde nuestra salud es sacudida. Temporada donde nuestra familia es sacudida. ¿Qué hacer ante esta temporada de tormenta? Y decíamos que 3 cosas importantes: acercarnos a Dios y decirle a Dios cómo nos sentimos. Otra de las cosas importantes que hablamos es saber que podemos acercarnos a Dios y pedir ayuda. Fortalece y ayuda para pasar esa tormenta. Y otra de las cosas que hablábamos es que en el medio de la tormenta podamos glorificar el nombre de Jesús. Así como lo hacía Pablo. Estaban encarcelados. ¿Y saben qué? No se quejaban. Estaban pasando hambre. ¿Saben qué? No se quejaban. Están pasando necesidades extremas, porque no había cárcel VIP como hoy hay, ¿no? En una cueva, tirada ya en la humedad, allí, encadenado. Vaya tormenta. Pero ellos alababan a Dios. Y en esa alabanza del corazón, Dios hizo un milagro. Es mi oración que en este tiempo puedas permitir que la palabra de Dios te transforme. Puedas permitir que la palabra de Dios transforme tu vida. Y para que de esa forma puedas vivir la vida abundante que en ella Jesús nos ofrece. Te invito a que inclines tu cabeza y vamos a orar. Acércate allí al Señor en oración
Y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que su palabra es. Su palabra es la luz que nos ilumina el camino por donde debemos transitar. Entonces, ¿por qué andar en la oscuridad? Entonces, ¿por qué andar tropezando? Si la palabra de Dios quiere iluminarte cada una de tus decisiones. La palabra de Dios es la que produce frutos de transformación en nuestras vidas. Dale gracias a Dios y permítele al Señor que esta palabra que Dios ha implantado en tu corazón produzca el fruto necesario que te transforme y que te lleve a ser aquello para lo cual Dios te puso en esta tierra. Señor, yo esta mañana te quiero dar muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias porque más allá, Señor, de cualquier otro comentario que uno pueda hacer o ilustración, tu palabra es la que tiene poder. Tú me has dado el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. En mi oración, Señor, que cada palabra produzca el fruto necesario en nuestros corazones, en esta comunidad de fe, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga que cada corazón, Señor, pueda ser un lugar fértil, una tierra fértil, donde esta palabra crezca y lleve fruto, y fruto en abundancia. Yo bendigo a mi comunidad de fe, Señor. Las bendigo. Declaro tu palabra sobre la vida de cada uno de ellos. Declaro esa palabra donde tú nos dices, Señor, que somos tus hijos. Somos tu familia. Declaro tu palabra en la donde tú dices, Señor, que somos coherederos juntamente con Cristo. Y que esa verdad, Señor, que al aferrarnos a esa verdad nos lleve a vivir esta semana en semana de victoria, en semana donde tendremos que tomar decisiones. Sí, seguramente tendremos que tomar decisiones, pero que esta tu palabra va a ser la que va a iluminar nuestro camino por donde vamos a transitar. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, y especialmente, Señor, quiero bendecir la vida de Julio, Señor, en esta mañana. Que tu gracia sea sobre su vida, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndolo. Y oro, Señor, para que él pueda realmente conocer y llegar a entender el gran amor que tú tienes para su vida. Oro, Señor, para que pueda ver, Señor, que tú lo amaste y lo sigues amando. Oro para que él pueda llegar a entender y comprender que tú tienes un propósito con su vida, Señor. Un propósito maravilloso. Tú tienes planes de bien y no de mal. Y pueda llegar a saber que no está solo, sino que tú vas a estar con él en el mismísimo instante que te acepte como Señor y Salvador de su vida. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.